Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Parte 4. Destino. La narrativa de este incidente es bastante simple. Afirmando los hechos objetivos, dos extraños a estas tierras, un turista y un noble exiliado, se pelearon. Escuché que tuvo lugar en la ciudad, en una de las calles principales. El testimonio de los testigos dejó en claro que la culpa fue de ese tipo Nuri. En esencia, si se resolviera en un tribunal de justicia, el turista probablemente ganaría. Sin embargo, el turista se negó a confiar en ese resultado, por lo que se niega a ir a la corte. Si las autoridades quisieran que testificara, primero tendrían que someterlo. No tiene garantía de un juicio justo por la ley, por lo que prefiere confiar su destino a su espada. Después de dar una declaración al respecto, regresó a la posada medio destruida y todavía está allí, tomando té en la sala común. Me disculpo por el retraso. Ah. La hija del señor. El espadachín, un hombre que parece haber salido de 1001 noches en Arabia, se está relajando dentro de las ruinas de la posada. Lleva una cuchilla curva en la cadera, y tiene rasgos hermosos y dignos y una cara oscura. Tiene una expresión extremadamente relajada, y no tiene el aire de un hombre en espera de juicio. Al ver la imagen misma de un apuesto extranjero. Sansui, evita hacer daño permanente, de acuerdo. Lady Dove sonríe, satisfecha con lo que ve. Sí, incluso desde mi perspectiva como hombre, este hombre es una buena presa. He disfrutado mi tiempo aquí. Había mucho que hacer mientras esperaba. Mis sinceras disculpas, ya que parece que hubo rufianes que intentaron someterlo a violencia injusta. Veré que están debidamente castigados en un fallo separado. Con tal manejo incompetente, puedo entender tu renuencia a confiar en las leyes de nuestro reino. No te preocupes. Los simples matones no son un desafío para mi espada. Con eso, se levanta de su asiento cerca de la barra, luego me mira mientras yo me paro cerca de Lady Dove. Parece ser un poco mayor que Lady Dove y un poco más joven que su hermandad. Ciertamente espero que, por algún milagro, se sienta atraído por Lady Dove, pero antes de eso tengo que derrotarlo. Entonces ese tipo es el mejor duelista de este reino. Sí. El mejor duelista, como todos reconocen en este reino. El maestro espadachín con cara de bebé, maestro Shirokuro Sansui. Ya veo. Los guerreros que he conocido en este reino usaban bastante equipo, pero luchas con ese atuendo. Sí. No permite que su oponente toque su ropa. Lady Dove estaba radiante en silencio. Quiero decir, supongo que no puede evitarlo, teniendo uno de sus accesorios tan elogiado por uno de sus compañeros. Y el turista también parece ser su tipo. Ya veo. Muy bien, entonces este espacio es demasiado pequeño. Posadero. Gracias por su hospitalidad. El espadachín extranjero sale elegantemente de la posada en mal estado y nos pasa a la ciudad. He encontrado un claro perfecto en esta ciudad. Nuestras cuchillas chocarán allí, maestro duelista. Evidentemente, no siente nada de qué avergonzarse. Frío y confiado, camina por la calle principal. Sospecho que el noble peleó con él debido a un sentimiento de inferioridad. Solo celos feos. Incluso después de ver mi atuendo, no muestra signos de subestimarme. Sin duda, al ver a un hombre con una cara y personalidad tan guapos, Nuri sintió bastantes razones para el resentimiento. Maestro Sansui, le pido que resuelva esto con moderación. Haré todo lo que esté en mi poder, señora. Creo que podría estar sonriendo. Sintiendo la habilidad de mi oponente como espadachín, no puedo contener mi entusiasmo. No es algo bueno, pero no puedo mentirme a mí mismo. Lo sigo por la calle. Después de una corta caminata, llegamos a su lugar elegido. Es, como él describió, un claro. No hay barreras, y estamos parados en medio de la intersección central de la ciudad. Escuché que este espacio se usa para ejecuciones públicas. Sin duda, garantizará que el resultado sea justo y completamente evidente incluso para el observador más malo. Convenido. Los criados de la casa Caputo ya nos están despejando un espacio. Por supuesto, el acto mismo de alejar a las personas atrae a más espectadores, pero al menos de esta manera no habrá ningún daño colateral innecesario. La plaza tiene mucho espacio para que dos espadachines peleen en duelo. No permitiré la interrupción de este duelo.
La causa de este problema, después de todo, fue la acción tomada por un noble bajo mi protección causando una perturbación. Asumiré toda la responsabilidad por ello. ¡Qué maravilloso! Una notable muestra de hospitalidad. ¿Qué tal, oh señora de esta tierra? ¿Unirse a mí en mi dormitorio una vez que termine esta batalla? Disfruto de la compañía de mujeres inteligentes. Tendré que declinar. En cambio, puedo sugerir que te concentres en el oponente antes que tú. Oh, ya estoy enfocado en él. El espadachín obviamente apuesto saca su espada de su cadera. Poniéndose en posición con su espada de una mano, apunta la espada en mi dirección. A pesar de golpear a Lady Paulette, no me quitó los ojos de encima. No había un hombre igual a mi habilidad con la espada en mi tierra natal. Si derroto al hombre que tengo delante, también seré incomparable en este reino. No hay forma de que pueda tomar este duelo a la ligera. Tiene un turbante envuelto alrededor de la cabeza, pero no lleva puesto ni un casco ni casco. Para afirmar que no tiene igual en esa configuración, debe tener bastante habilidad. Por lo menos, él es mejor que Blewa. Dejando a un lado a Saiga, él es el único segundo oponente de este calibre que he enfrentado. Entonces comencemos. Me llamo Talán. El espadachín solitario Talán. Sansui Shirokuro. Guardaespaldas de Lady Doube de la casa Sepaeda. Me pongo en posición con mi espada de madera. Ambos estamos armados con armas más que capaces de matar a nuestro oponente. Blewa y Lain ya se han mudado para unirse a Lady Doube y Lady Paulette. La distancia entre nosotros es un toque más amplio que el que puede alcanzar un solo golpe de espada. Pero eso es solo por la lógica del juego de espadas. No tengo dudas de que el hombre frente a mí es portador de un arte raro. Muy bien, entonces, Sansui. Primero, defiéndete de mi espada. Estoy deseando que llegue. Puedo presenciar un estilo que se desarrolló en un país extranjero. Esa es una oportunidad muy emocionante. Entro en una posición intermedia y espero. En el juego de espadas, la distancia entre usted y el oponente generalmente se juzga como la distancia entre su espada y la de ellos. Así como los boxeadores miden la distancia con su oponente intercambiando golpes, los espadachines moverán las puntas de sus cuchillas para evitar darle esa información a su oponente. Juzgar la distancia. Eso es extremadamente importante en el juego de espadas. Incluso hay técnicas específicas para hacer que tu oponente juzgue mal la distancia. Por supuesto, tales técnicas no son muy útiles en el campo de batalla. Es probable que te lleves una espada a la espalda antes de que puedas calcular la distancia. Esencialmente, es parte de la alegría especial solo disponible en un duelo 1 a 1. G. Talán cambia de su posición de esgrima, con su pie derecho y su mano derecha al frente, tirando de su pie derecho hacia atrás y, por lo tanto, adoptando una posición de guardia alta. También bajó un poco la mirada. ¿Está contando los ladrillos bajo los pies? Como la calle está pavimentada con ladrillos, contarlos podría darle una idea precisa de la distancia. ¿Cómo planea moverse con su hombro y pie izquierdos al frente y su mano derecha y su espada ocultas a la vista? Si bien tengo una comprensión decente de sus intenciones, me abstengo de decirlo en voz alta. Todavía me pregunto por qué le mencioné a Saiga que sabía que él podría usar múltiples artes antes de nuestro segundo duelo. Eso debe haberlo molestado y haberlo hecho profundizar en su posición. ¿Simplemente quería mostrar mi superioridad y hacerme ver más grande en comparación? En cierto sentido, ese es el enfoque correcto para una pelea, pero siento que va en contra de la etiqueta del duelo. Por lo menos, quería evitar faltarle el respeto al oponente frente a mí. Ahora, veremos quién realmente merece la denominación del mejor duelista. Parte 5. Técnica definitiva. Las personas que son más vocales sobre la equidad o la igualdad tienden a favorecerse más que otras personas. Eso también era cierto para Nuri. A sus ojos, era natural que él y sus deseos tuvieran prioridad sobre otras preocupaciones, y en lugar de molestarse con las sutilezas de la ley, un simple turista debería ser restringido y humillado rápidamente con el poder del Estado. Al menos, así era para él en su tierra natal, y así es como él piensa que debería ser en este reino. Por supuesto, reconoce, al menos en el papel, que este no es su propio territorio. Sin embargo, dado que no tiene conocimiento de ninguna otra forma de vida, no podía soportar que se ignoraran sus deseos. Jejeje, ha terminado esta vez, seguro. Nuri también estaba observando el duelo con su séquito. Sin embargo, no solo está parado allí mirando. Para él, lo importante es el resultado. El hombre llamado Talán no lleva armadura, y la espada de madera del mocoso debería ser suficiente para dañarlo. Todo lo que queda es deshacerse silenciosamente de él después de su arresto, ya sea sobornando al médico que lo trata o al guardia que lo cuida. O eso esperaba Nuri. Nuri también se encontró esperando que el mocoso de aspecto lamentable lo matara. Pero seguía sopesando qué hacer en caso de fracaso. O más bien, esa era su línea principal de pensamiento. No había forma de que un mocoso así pudiera vencer a un oponente que había derrotado completamente a sus propios secuaces. Era natural que perdiera, y necesitaba perder.
Sin embargo, la batalla progresó, mientras Talán ganara, se tomaría un momento para celebrar una digna victoria frente a las masas. En el momento en que baje la guardia para celebrar, un francotirador colocado por su subordinado capaz disparará a Talán con una ballesta. Y con eso, el extraño irrespetuoso moriría. Era un plan racional y eficiente. Debería haberle permitido obtener el resultado que tanto deseaba, matar a Talán. TCH, maldito usuario salvaje de artes raras. No quería admitirlo, pero Talán era fuerte. No se dio cuenta de que Talán podía usar magia, pero incluso si lo hubiera sabido, sus secuaces aún no habrían podido derrotar a Talán. Y Talán era ciertamente demasiado para cualquier espadachín individual. Pensar que viviría para ver esa técnica utilizada. Talán nació con los mejores talentos, recibió el mejor entrenamiento y, con el mayor esfuerzo, logró aprender una técnica considerada mítica a la tierna edad de 22 años. La técnica se describió en un texto antiguo, y solo 3 personas habían podido dominarlo a lo largo de la historia registrada. La técnica se desarrolló con el uso de un arte raro como requisito previo, y era una técnica extremadamente difícil, que requería el dominio de ese arte y el uso de la espada. Era natural que Talán, después de dominar esa técnica, buscara oponentes más allá de su tierra natal para probar su fuerza y así encontrar un enemigo digno de su técnica. Un oponente que no puede ser derrotado por esa técnica está más allá de la comprensión mortal, en la mente de Talán. Talán tiene absoluta confianza en la técnica, pero aún no ha encontrado la oportunidad de usarla. No había muchos oponentes que un maestro espadachín que maneja un arte raro no pudiera vencer con tácticas comunes. Si deseas mi presencia en la corte, primero vence a mi espada. Esa demanda debe haber sido impulsada al menos en parte por el deseo de encontrar un oponente digno de su técnica. El mundo es mucho más grande de lo que imaginaba. Talán se ríe. Finalmente lo ha encontrado. Un oponente que podría derrotarlo en el combate ordinario. Un maestro espadachín digno de su última técnica. Pensar que sería un joven que parecía más joven de lo que era. Técnica definitiva. Mide cuidadosamente la distancia al joven inmóvil mientras se prepara para desatar la magia y la técnica de la espada de una vez. Espada danza de las sombras. La técnica de Talán llama la atención de todos los espectadores. Habiendo permanecido inmóvil en una alta guardia, el cuerpo de Talán de repente se desenfoca. Un momento después, varios Talanes cobran vida y atacan. El arte raro, Shadow Summoning. Un arte que crea y controla duplicados del portador. La capacidad de crear múltiples versiones de ti mismo parece conveniente, pero es, de hecho, un arte difícil de usar bien. Primero, los duplicados son copias perfectas del lanzador, lo que significa que las lesiones y enfermedades que se transportan se reflejan en los duplicados, y su velocidad y fuerza no aumentan. Si el portador no es un poderoso guerrero, el único resultado sería aumentar el número de aficionados en el campo de batalla. En ese caso, es una herramienta de sorpresa en el mejor de los casos. Sin embargo, si es manejado por un espadachín experto, tienes múltiples espadachines maestros atacando a la vez, lo que lo convierte en una técnica casi inigualable para el combate cuerpo a cuerpo. Hay 10 de mis sombras por ahí. ¿Cómo vas a responder? El elemento más peligroso de Shadow Summoning es que, aunque las heridas del original se reflejan en las sombras, nada de lo que ocurra en las sombras afectará al original. En efecto, el portador puede cometer múltiples ataques suicidas sin riesgo para sí mismo. Además, si bien las sombras desaparecerán después de recibir una cierta cantidad de daño, pueden manejar al menos tanto castigo como una persona individual. Lo que significa que, si se desatan, pueden convertirse en un muro humano para defender al portador. Incluso si todas las sombras se destruyen usando magia de viento o fuego, el mismo Talán permanecería intacto. ¡Qué rápido! Blegois, observando desde la distancia, se encuentra admirando el movimiento de cada sombra simplemente como una espadachina. Una sombra desata una barra de salto, otra sombra ejecuta una embestida de carga, y otra intenta dar vueltas y cortar el flanco de Sansui. Cada ataque con exquisita habilidad. Blegois no fue la única tomada por la exhibición. Todos los espectadores observan embelesados mientras el arte raro del extranjero crea más y más sombras. Ninguno miraba a Sansui mientras las 10 sombras lo tragaban. Dentro de ese grupo de sombras, Sansui da un paso adelante. Una cosa sería usar Flash Step, pero si simplemente retrocedo, él me pegaría. Si trato de escapar a un lado, estaré flanqueado. Y no hay forma de defenderse de todos los golpes simultáneos si me quedo inmóvil. Hay una sombra un poco más allá de donde Sansui había estado de pie, mientras varias sombras intentan flanquearlo y rodearlo. A pesar de ser desatada desde el frente, las sombras han cortado cualquier ruta potencial de retirada. Es por eso que Sansui avanza mientras evita los ataques de las sombras. Una envoltura de cuchillas usando sombras. Pero un maestro espadachín seguramente puede notar el agujero en la formación. Sí, contra este último baile de sombras, el único camino a seguir es hacia adelante. La técnica definitiva donde, si respondes a las sombras con tu espada, las sombras restantes atacarán desde todos los lados mientras estés ocupado.
La única forma de evitar la tormenta de cuchillas desde las sombras es evitarlas mientras avanzas. La brecha que un maestro puede ver. Ya es obvio para el portador también. Al enfrentar esta última técnica, la única respuesta correcta es avanzar hacia la brecha. Y para el portador de la técnica, sabrán cuándo surgirá el oponente a través de esa brecha. No hay escapatoria si el ataque llega en ese momento. Talan agarra su espada, arremetiendo con un corte cuando Sansui emerge. Aunque profundamente impresionado por el hecho de que Sansui ha emergido de la masa de sombras sin un rasguño, desata su golpe independientemente, colocando todo el peso de su cuerpo detrás para no permitir contraataques o defensa, completamente seguro de la victoria. Cambiando su agarre de una mano a dos manos, interviene agresivamente y ataca a Sansui. Combina el control preciso de sus sombras con su propio juego de espadas al final. Una maniobra digna de ser llamada una técnica definitiva. Sansui miró al atacante Talan con admiración. Fue, en resumen, el ataque perfecto, aparentemente imbatible solo con la espada. Había salido ileso de la masa de sombras, pero todavía estaba en una posición insostenible. Con su postura actual, no podía defender ni evadir. Sansui no pudo evitar respetar profundamente a Talan y sus antepasados. Hombres que, como su propio maestro, habían combinado sus artes con el juego de espadas y obtuvieron dominio en ambos. Simultáneamente, Talan, quien finalmente pudo mostrar su técnica definitiva, no pudo contener su sorpresa. No por la estupenda habilidad de su oponente, que de alguna manera había evitado los ataques combinados de sus sombras. No, fue que, después de salir de la tormenta de espadas, una tormenta que solo podría provocar la derrota si intentaba contrarrestarla, no había señales de la espada de madera que debería haber estado en la mano de Sansui o en su cadera. No podía entender el significado detrás de lo que vio. ¿Dónde está su arma? La respuesta cayó sobre la cabeza de Talan cuando él retrocedió para atacar. Sansui había arrojado la espada de madera hacia arriba y hacia el frente mientras las sombras lo rodeaban. El palo de madera cayó sobre la cabeza de Talan con un ruido sordo. ¿Qué? Si Sansui hubiera arrojado la espada como una jabalina, dado el alcance cercano, un golpe en la cabeza podría haber sido letal. Pero la espada de madera había sido arrojada a la ligera, en un arco en bucle. Si hubiera sido una espada de acero, el peso y el filo podrían haber resultado en heridas, pero no había esperanza de eso con una espada de madera. Lo máximo que pudo lograr fue sorprender a Talan mientras se preparaba para atacar. Ese momento de vacilación fue el momento que Sansui necesitaba para interrumpir la maquinaria precisa de la última técnica de Talan. Pido disculpas por la violación de la etiqueta. Un golpe con todo lo que hay detrás. Mientras Talan se pone de pie, solo necesitando completar su swing, la breve vacilación le da a Sansui la apertura que necesita para agacharse y saltar hacia adelante. A medida que salta hacia adelante con todas sus fuerzas, su pie impacta. En ese punto, no importa lo que pueda llevar en la mano. Es decir, simplemente barre a Talan y lo lanza al aire. Pero si pudieras aceptar este resultado. Talan cae a la calle empedrada, incapaz de romper su propia caída. Mientras yace de espaldas, encuentra las puntas de la cuchilla de madera y su propia espada en la garganta. Bien hecho. Sí, eso fue notable. Ve, papá. El duelo terminó solo con un poco de suciedad en la ropa de Talan y no hubo más daño de lo contrario. Fue el resultado que las dos mujeres nobles habían esperado ver. Dejando a Talan en estado de shock, su empleador, su colega y su hija se acercaron a Sansui, como de costumbre. Simultáneamente, aquellos disgustados con el resultado solo podían mirar en estado de shock. ¿Qué fue eso? ¿Qué vio Nuri desde su punto de vista? Vio a Talan desatar múltiples sombras, solo para ser tropezado y restringido en un abrir y cerrar de ojos. Lo peor para él, Talan yacía en el suelo sin apenas un rasguño. Y, sin embargo, sus secuaces no se han molestado en disparar. Espera, porque no pasa nada. Pensar que se habían tomado la molestia de encontrar lugares ideales para colocar francotiradores y colocar ballesteros en espera. ¿Por qué sus subordinados no hacen nada? A medida que aumenta la irritación de Nuri, los paladines de la casa Caputo se acercan por detrás, en línea. Una pena, Lord Nuri. ¿Qué? Esta ciudad es nuestra jurisdicción. Esa plaza se usa a menudo para eventos y celebraciones. Nosotros, más que tú, conocemos los mejores puntos de vista para los francotiradores. Pero, habiendo observado desde debajo de las sombras de un edificio, Nuri estaba a punto de convencer al caballero detrás de él de su inocencia. No fue su culpa. Esa era la verdad. No podría ser castigado. Esa también era la verdad. Pero la realidad ha traicionado esas verdades. Es probable que todos sus secuaces hayan sido arrestados. Si bien no van a renunciar a quien les dio sus órdenes, es obvio que son sus criados. Hay una razón para esto. Busca a Lady Paulette. Tráela ahora. No se preocupe, mi señor. Comenzaremos la prueba en serio en breve. Si desea hacer una declaración, hágalo allí. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué debería molestarme con tales pequeñeces? Oh,
Creo que usted fue quien declaró que la única razón por la que uno no testificaría es porque tienen algo que ocultar. No es así. No es que Nuri nunca haya asistido a un juicio. Pero esas fueron pruebas en las que sabía que ganaría. Así es como se supone que son las pruebas. ¿Por qué está siendo víctima así? No hay razón para que asista a un juicio que podría perder. Creo que su argumento fue en respuesta a sus afirmaciones de que no tenía nada de qué avergonzarse, y por lo tanto no tenía necesidad de comparecer ante el tribunal. No es así. ¿Cómo te atreves a compararme con un hombre así? Eso no es para mí decidir, sino para Lady Paulet. Entiende, Lord Nuri, estas no son tus tierras. Mientras la imagen misma de un noble fracasado es arrastrada sin que nadie lo sepa, Talan, recuperando su conciencia, se arrodilla respetuosamente frente a Sansui. Usted gana, señor. Tu técnica fue notable. Si pudieras iluminar a un desgraciado como yo, ¿cómo pudiste derrotar tan fácilmente mi técnica definitiva? Él entendió el razonamiento detrás de esto. La técnica se basaba en arrinconar al oponente con precisión y lanzar el ataque sin brindarles la oportunidad de recuperar el equilibrio. Según ese razonamiento, Talan siempre debe atacar precisamente en el momento correcto, y si se enfrenta a un ataque como un tiro de piedra, o más bien un tiro de espada, Talan no tuvo oportunidad de evitarlo. Entendió que el ataque de Sansui aprovechó esa precisión. Simplemente no podía entender cómo Sansui pudo llegar a ese contador tan rápido. Primero, las sombras. Solo hay dos formas de usar esa técnica. Para rodear al oponente y atacar a la vez, o para detenerlo y desplegarlo como una finta para obligar a tu oponente a tu golpe mortal. Siempre terminará como una de esas dos posibilidades. La importancia era que había pasado de un duelo 1 a 1 al combate en masa, y cuando se enfrenta a un solo oponente con un grupo, las únicas opciones son atacar a la vez, o evitar atacar y arrinconar al oponente. Si puede leer el momento de las sombras y sus ataques, es fácil determinar qué tipo de ataque se avecina. Tus sombras no atacaron de una vez, sino que vinieron en algunos grupos. Como tal, podría adivinar que estaban allí para cortar mis rutas de retirada y moverme en una dirección particular. En ese momento, pude adivinar hacia dónde intentaban moverme las sombras y arrojar mi espada en esa dirección. La gran cantidad de tus sombras me ayudó a ocultar mis movimientos. ¿Pudiste tomar esa determinación en ese solo momento? No, en absoluto. Tuve el beneficio del conocimiento avanzado, me temo. Luchaste contra los secuaces de un hombre llamado Nuri, ¿no? Todos ellos tenían múltiples heridas en ellos. Eso significa que lanzaste múltiples golpes secuenciales contra cada uno de ellos, o que lograste lanzar múltiples ataques a todos a la vez, como con la magia del viento. Pero estabas midiendo cuidadosamente la distancia entre nosotros. Eso me dijo que no ibas a utilizar un ataque a distancia indiscriminado. La magia del viento tiene una distancia efectiva, pero aún es mayor que tu arco típico. Por lo menos, no fue un factor a considerar a esa distancia. Por supuesto, dado que había espectadores, no había necesidad de estar atento. Además, si fueras a luchar contra múltiples oponentes, si intercambiases una serie de golpes con múltiples enemigos, no habría forma de evitar lesiones tú mismo. Tampoco parecía que te estuvieras protegiendo con las artes místicas. Después de todo, no tendría que medir cuidadosamente la distancia entre usted y su oponente en tal caso, y si fuera capaz de un movimiento rápido, no necesitaría intercambiar golpes con sus oponentes. Eso me dejaba con dos posibilidades, o aumentabas el número de golpes que podías soportar o aumentabas tus propios números. Lo que significa que tenías una idea de la mecánica de mi invocación de las sombras. Sí. Tengo una técnica que permite un movimiento rápido, por lo que fue bastante fácil de considerar. Como tal, traté de minimizar el uso de artes que no sean espadas y mantener el juego de espadas. Si Sansui hubiera usado su flash step, podría simplemente haberse retirado y evitar los ataques desde las sombras. Sansui eligió, en cambio, jugar según las reglas de su oponente, porque quería responder con la espada tanto como sea posible. Esas sombras no se controlan de forma remota, ni pueden actuar por su cuenta. Están preprogramados, es decir, debe determinar sus acciones con anticipación. Sin embargo, su precisión fue notable. Para crear un patrón de movimiento, incluyendo fintas, hasta tu golpe final. Fue a la vez magistral y totalmente de acuerdo con las leyes de la espada. Una notable muestra de habilidad. Sin duda ha pasado innumerables horas estudiando. Sin embargo, me inclino ante tu maestría. Después de haber perdido como espadachín al hombre ante él, Talan sigue arrodillado en respeto, sus ojos brillando con sincera esperanza. Por mi honor, aceptaré cualquier castigo que se me imponga. Sin embargo, una vez que termine mi sentencia, si tengo la suerte de respirar, me harías el honor de convertirme en tu aprendiz. Parte 6. Arresto. Me temo que mi maestro aún no me considera completamente entrenado, por lo que no estoy en condiciones de aceptar aprendices. Para tener un oponente, superé pedir ser mi aprendiz. Es raro, pero no es que no haya sucedido antes, en los últimos 5 años. Cada vez, sin embargo,
Siempre he rechazado, independientemente de quien pregunte, y siempre por la misma razón. Conociendo a mi maestro, me parecía pretencioso que alguien tan inmaduro como yo pensara siquiera en tener un aprendiz. Necesito al menos ponerme al día donde estaba mi maestro hace 500 años para tomar un aprendiz propio. Claro, mi maestro dijo que estaba bien para mí asumir el título del mejor duelista en el mundo mortal, pero todavía no estoy completamente formado como espadachín. Pensar, es más difícil ser considerado un inmortal completamente formado que el mejor duelista. Entrenar a un inmortal es realmente interminable. Acharem. En ese caso, por favor, preséntame a tu maestro. Siento que he captado solo un vistazo del verdadero camino de la espada. Esa es información confidencial, así que... Sansui, grita Lady Dove directamente en mi oído. Puedo sentir mis oídos sonar. Ella está extremadamente disgustada. Puedo adivinar por qué, por supuesto. Es porque dije que no. Es una buena excusa para llevar a este hombre a mi finca. Lady Dove, en ese caso, te casarías con mi aprendiz. ¿Le parece aceptable? Incluso la familia real tiene instructores. Bueno, supongo que es cierto, pero todavía no quiero ser parte de su intriga. A diferencia de Saiga, él es realmente un guerrero de primer nivel. Sin duda, podría haberle dado al gran comandante de la Guardia Real, con quien había luchado hace algún tiempo, un buen partido. No había nada de malo en su técnica, y no podía pensar en ninguna razón para entrenarlo. Lady Dove, todavía soy un novato y tengo las manos ocupadas solo con criar a Lain. Tienes 500 años. No seas ridículo. Lady Dove. Por favor, mantenga la voz baja. Lady Dove está gritando, claramente enfurecida. No parece que nadie se lo haya tomado en serio, pero no es algo que deba gritar en la plaza de la ciudad. Blegua interviene para tratar de detenerla, en vano. Quiero decir, claro, Talan es ciertamente una trampa. Al menos, creo que si fuera mujer. Quizás podamos discutir el tema del aprendizaje en otro momento. Odio molestarte, pero... Sí, por supuesto. Es justo que acepte mi castigo de la ley. Muy bien, adelante, oh señora de la tierra. Talan sigue a Lady Paulette con calma, sin necesidad de restricciones. Varios de sus paladines lo siguen detrás. Mientras tanto, varios de los paladines han arrestado a Nuri y sus secuaces. Incluso si fueron completamente irreprensibles en las hostilidades anteriores, su intento de asesinar a Talan ha arruinado más que cualquier posibilidad de perdón. Tisk, realmente eres terco. Todo lo que tenía que hacer era decir que sí. Lady Dove, eso sería presuntuoso. Para alguien que todavía está muy lejos de ser verdaderamente logrado, entrenar a alguien más, es el colmo de la presunción. Suspiro, estoy perdiendo mi deseo de casarme contigo. ¡Hurra! Esas palabras me hacen tan feliz. Muchas gracias, Lady Dove. Aún así, entiendo lo que ella quiere decir. Incluso si todavía soy un novato para los estándares inmortales, y a pesar de no estar cerca de mi maestro en habilidad con una espada, desde una perspectiva mortal, mis argumentos son ridículos. Si alguien seguía siendo un novato después de 500 años de práctica, nadie tendría el derecho de enseñar a nadie más. Pero aún así, es cierto en mi caso. Muy bien, entonces vamos al juzgado. Lain, tendrás que quedarte aquí, así que espera afuera con Blegua. ¿Estás segura, Lady Dove? Sí, Blegua. ¿Planeas convertirte en la madre de Lain, sí? Entonces pasa un tiempo jugando con ella. Lady Dove. Estoy bromeando. Honestamente, necesito enseñarle a Sansui a escoltarme adecuadamente en entornos formales. Al menos, pensando en el futuro. Como parte del último recurso de Lady Dove, casarse conmigo si es necesario. Bueno, eso no es todo. Las 4 grandes casas tienen unas propio, y yo soy la más famosa e inofensiva de todas. Tal vez no tenga más remedio que hacer que la acompañe a todas partes como su escolta. Paulette no va a tomar medias tintas esta vez. Ella puede imponer castigos que los niños no deberían ver. Preferiría no ver los castigos inadecuados para los niños, tampoco, Lady Dove. Bueno, quiero verlos. Y además, eso significa que estarías bien si Blegua fuera testigo de esas cosas. Creo que la solución ideal sería restringir su impulso de ver los castigos, pero supongo que esa no es una opción. Muy bien. Para ser justos, generalmente es mejor que un guardaespaldas no exija cambios en el itinerario. Y es alguien que pidió ser mi aprendiz. Lo menos que puedo hacer es presenciar su juicio. Muy bien, Lady Dove. Lain, ve con Blegua e intenta comportarte bien, ¿de acuerdo? Sí. Bueno. No puedo contener un poco de inquietud cuando nos separamos en el reverso del arreglo habitual. Blegua es fuerte, pero no está dominada de una manera quebrada como Saiga o yo. De hecho, podría estar en un rango por debajo de Talan, lo que significa que podría no ser capaz de lidiar con un desarrollo inesperado. Aún así, eso no tiene fin si empiezo a preocuparme por eso. No, debería confiar en ella con mi hija, especialmente si ella puede convertirse en mi esposa. Dime,
tía Blewa. ¿Qué pasa, Lain? ¿Vas a convertirte en mi mamá, tía Blewa? Eso podría suceder, sí. Lady Dove interrumpe, podrías terminar siendo mi esposo, así que al menos deberías tener un par de pensamientos para mí. Estás tan preocupado por tu hija. Ese sí. Todavía me siento incómodo cuando ella va demasiado lejos. Casarme con Lady Dove. Realmente no quiero hacer eso. Definitivamente preferiría casarme con Blewa en su lugar.